Hola, bienvenidos exploradores de enigmas. Los invito una vez más a que abordemos juntos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataremos un tema muy especial que se ha tratado también en otros ámbitos y que es de las profecías y sus profetas, algunos muy contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, las profecías de la madre Shipton, las profecías de Nostradamus, muy conocidas, y de Benjamín Solari Parravicini, el argentino. Eran incomparables intelectuales, eran transmisores encubiertos de una cierta planificación pensada de antemano. ¿Era alguna revelación divina? ¿Contactados extraterrestres? Los profetas y sus profecías del pasado y del presente han cautivado por lo menos la mirada analítica y crédula de unos cuantos y la mirada incrédula y desinteresada de otros tantos. Aquellos profetas como el célebre Nostradamus, la madre Shipton y el contemporáneo Benjamín Solari Parravicini, argentino él, entre otros, han sabido captar la atención de incontables mentes alrededor del globo, por medio de sus versos velados por una, yo diría, una semántica un tanto dispersa, ¿no? Pero que a los ojos subjetivos denotan un gran y alarmante efecto concordante con sucesos pasados, presentes y hasta los que todavía no han ocurrido. Pero, ¿cómo es que ciertas personas podrían llegar a adivinar el futuro? ¿Cómo es posible que los eventos inciertos y totalmente sujetos al caos, correspondientes a los eventos que todavía no han sucedido, es decir, a los del futuro, pudieran ser adivinados por un ser humano, Homo sapiens sapiens? Pensemos un poco. Comenzando a razonar con las profecías de la madre Shipton, ellas me parecieron sumamente interesantes, al igual que con las muy conocidas profecías de Nostradamus y con las del argentino Benjamín Solari Parravicini, quien por medio de sus psicografías se ha transformado en el Nostradamus gráfico y contemporáneo del fin del mundo. Hablo del fin del mundo porque a Argentina le dicen la tierra del fin del mundo, ¿no es cierto? Pero antes de continuar con el razonamiento, les voy a nombrar 4 profecías de la madre Shipton, muy cortas, 4 de ellas, y un pequeño análisis por cada una. La primera dice así: los hombres amarillos ganarán gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Creo que estamos hablando de Rusia y China aquí, ¿no? Estos tiranos no tendrán éxito en dividir al mundo en dos. Más de estos actos nacerá un gran peligro, y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. Aquí habla de Rusia y China posiblemente unidos. Estos tiranos no tendrán éxito, pero una fiebre intermitente dejará muchos muertos. Esa fiebre intermitente querrá decir que habrá alguna guerra bacteriológica, o fiebre también simboliza calor intermitente, y ya sabemos que el átomo es intermitente, entonces podría ser también una guerra atómica, ¿no?, a la que se está refiriendo con esta primer profecía. La segunda dice: ay, la guerra vendrá de donde mora el turco. Acá hablando del Islam por un lado.
y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. El paganismo, diría yo, que bueno, después se transformó en el cristianismo, ¿no es cierto? Y aquí hablamos del choque de Occidente con Oriente, ¿no? Del cristianismo con el Islam mismo, y su eterna batalla por la tierra prometida de Israel, por la ciudad de Jerusalén, y aparte eterna batalla, ¿no? Todo lo que es el templarismo, los templarios también forman parte de esta herencia pagana, origen pagano que derivó en el cristianismo después de la transformación que generó el emperador Constantino. Y bueno, por supuesto los templarios estuvieron mucho tiempo dependiendo del Vaticano, pero más directamente del Papa, eran dependientes, hasta que en algún momento se separaron, pero no deja de ser el paganismo por un lado y el islamismo por el otro. Entonces la guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano, que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Son las eternas guerras y hasta los ataques terroristas que venimos viendo de un lado para el otro, ¿no? Cuando el norte divida al sur y en las fauces del león el águila anide, el águila, hablamos de Occidente, entonces, el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Aquí podremos ver que se está refiriendo también posiblemente a una guerra mundial bastante evidente, porque históricamente el Islam y el cristianismo, el islamismo y el cristianismo se han enfrentado, y hoy en día no habrá espadas y caballos, pero hay toda la tecnología bélica que conocemos, y más allá de la tecnología bélica puede haber enfrentamientos a nivel de internet, ¿no? Ataques cibernéticos para detener, por ejemplo, una central nuclear, que ya ha pasado, ¿no? La tercera profecía de la Madre Shipton que voy a nombrar dice: cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Por supuesto, aquí lo que posiblemente se refiera sean a 3 volcanes que están dormidos en este caso, y bueno, algunos lanzarán hielos porque estarán cerca de una zona donde haya hielo, otros hielos junto con llamas, con lava, con todo, ¿no? Obviamente será algún volcán que esté en la cordillera o en la Antártida o en el Ártico o en la parte norte de Asia, etcétera, etcétera. Muchos lugares donde hay volcanes en zonas muy heladas. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Veremos si esto sucede en algún momento. Nos daremos cuenta. Y la cuarta que voy a nombrar y termina de una manera muy interesante, dice: una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Con todas estas 4 profecías se ve que hay un proceso de renovación, ¿no es cierto? En esta cuarta profecía pasamos a un nuevo mundo. Y sigue: estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro.
Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir, y la edad de oro se iniciará de nuevo. Aquí veremos la serpiente plateada. ¿A qué se referirá? Se referirá a naves extraterrestres, se referirá a un grupo de personas iluminadas, ya no en una democracia antigua y generadora de corruptos y corruptores y de sufrimientos a muchas personas, y será una especie de noocracia, un gobierno de la mente, y por eso la edad de oro se iniciará de nuevo. Ya lo sabremos también. Entonces, es justo aquí en donde me debo atener a dos vías de pensamiento, y una primera vía es la que nos lleva a deducir que estos profetas y todos los demás que han existido y existen realmente fueron unas personas que podían de alguna manera prever ciertos sucesos del futuro debido a su amplio bagaje intelectual respecto de su presente y de sus respectivos pasados. No olvidemos que conociendo el pasado podremos prever el futuro. Y una segunda vía de pensamiento es la que, sin siquiera pensar que fueron profetas reales, arrojo la posibilidad de que dichos profetas hayan sido partes de una planificación anticipada de lo que desde hace 500 años atrás o más se pensaba realizar en este mundo a futuro, ¿no? Algo así como los Simpsons actuales, que, haciendo un paréntesis a este programa, ¿no? Los Simpsons actuales han previsto demasiados eventos que ya han sucedido 10, 15 años después de la emisión de cada uno de los programas de los Simpsons. Previeron las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, previeron la subida de Trump al poder, cuando Neymar se retiró de la cancha con la mano así arriba, y muchas otras cosas que han previsto los Simpsons. Entonces podría ser también parte de un diseño que es puesto a consideración de la mente colectiva, para que cuando esos eventos sucedan en la realidad, la mente colectiva ya esté preparada y acepte tal suceso tal como es, y no sea un golpe por demás potente psicológicamente hablando, porque si ya se instaura un cierto evento que no sucedió todavía, pero se lo instaura en la mente colectiva, ese o esos eventos, cuando sucedan, la mente colectiva ya va a tener ese poder psíquico dentro, como previendo o amortiguando lo que en la realidad va a pasar, ¿no? Para que el shock sea en menor medida, pienso yo. Aquí están entonces las dos vías, sin tomar en cuenta una naturaleza verdaderamente profética respecto de la madre Shipton, de Nostradamus y de Parravicini, como una tercera vía, digamos, ¿no? La tercera vía sería la de que se hayan sido verdaderos profetas, o verdaderos, como se utilizan hoy, y yo mismo he realizado, visión remota. Hayan utilizado lo que hoy se llama visión remota. Y en relación al profeta argentino Parravicini, quien mediante sus psicografías ha acertado, y muy bien, debo decir, sobre ciertos acontecimientos que hemos presenciado, tampoco lo encasillo dentro de la vía profética, sino que más bien dentro de alguna de las dos vías anteriores, es decir, la de la intelectualidad teniendo en cuenta el pasado,
y la de ser parte de un plan arquitectónico para de alguna manera dar un orden por sobre el caos en las generaciones venideras. Y aquí también, como lo realicé antes, y antes de analizar más profundamente las dos vías de pensamiento respecto de las profecías y sus profetas, adjunto algunas de las más conocidas e innumerables cuartetas de Nostradamus. Solo 5 voy a nombrar, las que los llevarán, queridos viajeros hacia los enigmas de otros mundos, nos llevarán, al igual que a mí, a relacionar al instante, creo yo, con eventos muy reconocidos de nuestra muy diversificada historia mundial. La primera cuarteta dice así: de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, y por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Posiblemente esté hablando de uno de los líderes que han surgido en Europa en unos 50 años atrás, como por ejemplo Hitler. En algún momento habla, una de las cuartetas habla de Hitler, ¿no? Pero sigamos, porque pueden ser, esto es muy tomado de los pelos, ¿no es cierto? Porque puede ser muchos líderes, muchos niños nacerán, muchos niños seducen a las masas y son, o sea, cuando son grandes, cuando son adultos, son líderes y crecen su fama en el reino de Oriente. Esta es la segunda cuarteta. Un emperador nacerá de Italia, que costará un alto precio al imperio. Dirán los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. Y también da hincapié a que se piense en varios personajes, ¿no? Sigamos con la tercera cuarteta. La hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano, nacerá. Por su promesa demuestra ser cierta. Sucederá al reino de la balanza. De Castillo Franco saldrá la asamblea. El embajador no grato será Cisma. Los de Riviere estarán en la pelea y en el gran abismo negarán la entrada. Aquí también lo dejo para análisis de los que son más expertos en historia. Puedo tener mi punto de vista, pero bueno, aquí pueden, por supuesto, salir múltiples puntos de vista. Y la última dice: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados. Pedir socorro al gran Dios inmortal. Y volviendo con el análisis de las 2 vías de pensamiento, en cuanto a la primera vía, en la que detallo que, entendiendo el pasado histórico, conoceremos mejor el futuro desde el presente. Cuanto más conocemos la historia pasada, más nos extenderemos hacia adelante en el tiempo futuro, por medio de nuestra mente posicionada en prever ciertos eventos que podrían darse allí, en ese futuro, convirtiéndose esto en una relación directamente proporcional, es decir, que a más historia, más poder de previsión, y justamente es esta vía la más utilizada por la mente humana autónoma, más no así por la mente que no percibe más que la primera línea de árboles del bosque de eventos. Esta vía de previsión la hemos sabido y podido extrapolar hacia las probabilidades y estadísticas, ciencia que personalmente he utilizado y aplicado, como por ejemplo en uno de mis sistemas de gestiones empresariales, en cálculos de proyecciones, en un sistema denominado Egregor Meter para analizar el
efecto que tiene la mente colectiva sobre la materia, y que por medio de los cuales, conociendo por esas proyecciones, conociendo el pasado histórico alojado en una base de datos, ¿no?, de una cierta empresa, por ejemplo, es posible proyectar lo que sucederá a futuro, como por ejemplo qué tipo de productos deberá vender de acuerdo al momento del año en que se encuentre, qué insumos deberá comprar cuando vende y tiende a agotar dichos productos, y cuántas personas más deberá contratar durante ciertos momentos pico de venta o producción. Entonces, con estos algoritmos se puede prever el futuro de acuerdo a un pasado recordado en la mente de un sistema computacional. Y esto, las probabilidades y estadísticas y las matemáticas, como así también el sistema de gestión que las utilice, son todos ellos innegables creaciones de la mente humana, y por ende se conjugan como extrapolaciones o extensiones de la propia mente humana previsora o profética. El tema aquí en esta primera vía es que si pensamos que las previsiones de la madre Shipton fueron supuestamente cumplidas dentro de los 500 años posteriores a su muerte, mediante una forma velada, mediante la utilización de rimas y de versos, esta manera de velar una previsión, pienso yo, que trae consigo una gran carga subjetiva, y su significado o representación arquetípica depende de quién se encuentre interpretando el posible futuro. Es indiscutiblemente cierto que son y serán tantos y tan variados las ocurrencias de eventos en este mundo, que la probabilidad de que una determinada profecía de la madre Shipton o de cualquier otro profeta coincida con uno de dichos eventos, me parece a mí que es muy alta, ¿no? Además, la cantidad de eventos similares entre sí que se han dado, se dieron y se darán en la historia de este mundo. Es inmensa, y cuanta más población tenga el mundo, mayor será la probabilidad de ocurrencia de eventos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Enigmas de Otros Mundos. En la descripción del video verán unos links interesantes en cuanto a los 10 libros que voy escribiendo. Los tengo publicados en Amazon, música que voy publicando, produciendo hace 10 años, mis otros canales de YouTube y otros links de interés. Les agradeceré, compartan este video, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo programa de los Enigmas de Otros Mundos.